Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Es un precioso día un día de bendición. Todos los días son de bendición. Si llueve, si hace calor, si hace frío, siempre es de bendición para el creyente. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios que en este día, a través de estos medios, el medio virtual, podemos comunicarnos, podemos contactarnos, podemos compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor trae vida, la palabra del Señor exhorta, la palabra del Señor trae nuevo ánimo, nuevo espíritu, nos aconseja, levanta nuestro ánimo. Así es que si escuchamos la palabra, si leemos la palabra, si oímos la palabra, siempre es una bendición. Y antes de ir al mensaje propiamente dicho, vamos a escuchar una hermosa alabanza. Fluya por tu ser, que el Espíritu Santo tome el control de todos los problemas que a tu vida puedan llegar, y en sus brazos puedas tú descansar, que el agua de vida fluya por mi ser, que el Espíritu Santo tome el control de todos los problemas que a mi vida puedan llegar, y en sus brazos pueda yo descansar. Padre, Padre, el control, tómame en tus brazos y dame de tu amor, y todas las cargas que a mi vida puedan llegar, y en tus brazos pueda yo descansar. Ven, Santo Espíritu, y toma el control. Tómame en tus brazos y dame de tu amor, y todas las cargas que a mi vida puedan llegar, y en tus brazos pueda yo descansar. Padre, Padre,
Bueno, en este día vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a continuar acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Hay diferentes traducciones, pero el contexto es el mismo. Bueno, en las predicaciones, en las clases anteriores, hemos visto qué es el bautismo del Espíritu Santo, hemos visto el descenso del Espíritu Santo y hoy vamos a ver cómo recibir el Espíritu Santo. No hay una técnica en cuanto a esto, pero nos basamos en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, de cómo fueron los primeros cristianos. En primer lugar, ellos permanecieron en obediencia a la palabra de Dios. Había una orden que ellos tenían que quedarse en la ciudad de Jerusalén, no se tenían que mover de ese lugar para que pudiera descender el Espíritu Santo. Eso es como primer punto. Estaban en obediencia, tenían que obedecer al mandato del Señor de permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo. Eso era una Lucas 24:49. Es una orden dada por el Señor. O sea que en primer lugar vemos la obediencia. Bueno, en segundo lugar vemos que los primeros cristianos, los discípulos, estaban en oración y ruego. Ellos oraban netamente para recibir la bendita promesa prometida por Jesús. Y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, el Espíritu Santo. Él enviará ese Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero ellos estaban orando fervientemente y solamente con un propósito de recibir el Espíritu Santo. Estaban permaneciendo en oración y ruego. Ellos no oraban por los enfermos, no oraban en ese momento de programar las actividades de la iglesia, sino que exclusivamente oraban por el descenso del Espíritu Santo para que recibiesen esa bendita experiencia. Como segundo punto, estaban entonces en oración y ruego. Como tercer punto, estaban unánimes juntos, unidad de espíritu, tenían ese mismo sentir, ellos permanecían juntos, la unidad. Y a lo mejor si no estaban tan unidos, si la cosa del ambiente no era bueno, iba a ser muy difícil que descendiera el Espíritu Santo. Pero ahí las diferencias que había entre hermanos, si había alguna ira, algún enojo, algún resentimiento guardado en el corazón, todo eso tenía que discreparse, tenía que irse todo en el nombre de Jesús para que Él pudiera descender a través de su Espíritu. Y eso pasó. Había un espíritu de perdón, había un espíritu de unidad, las diferencias que podían tener como personas, como seres humanos, fueron todos dispersas. Y en ese momento entonces desciende del cielo la bendita experiencia, que los creyentes experimentaron, el hablar en lenguas que hemos visto en la clase anterior, las glosas o glosalía, que es un lenguaje sobrenatural, no en el idioma común, que brota del corazón. Y entonces eso llenaba el corazón de la persona. Y actualmente también, si experimentamos esto, el hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, es una experiencia muy, muy linda, es una experiencia que llena plenamente nuestro corazón. Nos sumergimos, nos metemos dentro del río del Señor. Como cuarto punto,
es necesario pedirlo. Tenemos que pedir que Dios nos llene con su Espíritu Santo, que Dios nos bautice con su Espíritu Santo. Y si nosotros pedimos con un corazón sincero, Él va a darnos el Espíritu Santo en abundancia y vamos a tener esa experiencia de ser llenos del Espíritu, y la evidencia va a ser hablar en lenguas. O sea que hay que pedirlo, pedirlo de corazón, y ese tiene que ser un anhelo ferviente en el corazón del creyente. Esto no es un estado emocional, sino que es algo sobrenatural que desciende de la misma presencia de Dios en su espíritu y que llena el corazón del creyente. Bueno, como quinto punto, es necesario también que la persona sea un creyente en Cristo. Esto no es para una persona inconversa. Ya directamente los inconversos no creen, no aceptan, no reciben, y bueno, no puede descender en esa forma el Espíritu Santo, sino que uno tiene que creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. Es necesario ser un creyente. Cuando recibimos al Señor, Él hace acto de presencia en nuestro corazón. Nos marca, nos sella con su Espíritu Santo de que somos propiedad de Él. Pero una cosa diferente es que el Espíritu se manifieste dentro del corazón del creyente. Y esto necesitamos pedir esa bendita experiencia sobrenatural, ese poder que desciende de arriba, desciende de lo alto, que nos capacita para enfrentar con denuedo los vendavales de la vida. El enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Para poder resistir los dardos de fuego del maligno, necesitamos ser llenos de su presencia para tener esa autoridad para reprender espíritus malos, espíritus feos, espíritus que siempre están persiguiendo la vida cristiana, la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para que podamos reprender los espíritus y tener lo que se llama autoridad espiritual, y eso es otorgado, es dado por el Espíritu Santo. Bueno, otra de las condiciones fundamentales para recibir el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Uno tiene que reconocerse faltante, tiene que reconocerse pecador delante de la presencia de Dios. Entonces hay que pedir perdón, porque siempre ofendemos al Señor, a veces conscientemente, inconscientemente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón, pedir misericordia. Y si lo hacemos con un corazón sincero, desciende de lo alto el poder del Espíritu y llena el corazón del creyente. O sea que el arrepentimiento, arrepentirse de todos los pecados, es una condición indispensable para también recibir el Espíritu Santo. Bueno, otra de las condiciones también es creer en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Si en toda reunión cristiana tiene que haber palabra, tiene que haber palabra del Señor, que es la que nos imparte fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, no escuchar cualquier cosa, fábulas, sino que escuchar la palabra de Dios, que es la que edifica el corazón del creyente. Es otra de las condiciones indispensables. Tener la predisposición de recibir el Espíritu y de cumplir también los mandamientos del Señor. Cuando descendió el Espíritu Santo, el apóstol Pedro les dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que había una condición en ese tiempo para los judíos, porque esto era netamente para los judíos, esa predicación, porque ellos no creían, no aceptaban, rechazaron a Jesús. Pero el apóstol Pedro,
con esa unción, con esa sabiduría dada por el Espíritu Santo, Él habla con denuedo, con autoridad de la palabra, y les decía que ellos tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse. O sea, que se refería al bautismo de las aguas, que es una de las condiciones también para poder recibir el Espíritu Santo. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, porque hay hermanos que sin ser bautizados en las aguas reciben la bendita experiencia. Yo personalmente les digo que antes de ser bautizado en las aguas, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Fui bautizado en el Espíritu Santo, fue una experiencia hermosa. Al poquito tiempo de haberme entregado al Señor, fui bautizado en el Espíritu Santo y después fui bautizado en las aguas. O sea que Dios obra como Él quiere. Esto no quiere decir que transgredimos la palabra. Lo importante es creer de que está el Señor, de que Él derrama de su gracia, de que Él derrama su poder, de que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego, como decía Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que decía por nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, como iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal tradicional los creyentes tenían que cumplir este requisito para poder ejercer ciertas tareas dentro de la iglesia. Todas las tareas, lo mínimo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser bautizados. Y más sobre todo los que iban a tener cargos, los que iban a cumplir un ministerio. Hoy día eso se fue enfriando un poco, pero nosotros, como acá en la iglesia donde permanecemos, donde enseñamos la palabra del Señor, lo que creemos es que esto es fundamental para cualquier actividad que podamos realizar dentro de la iglesia. Para alabar al Señor, para que nuestra alabanza, nuestra adoración sea efectiva, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que tener la experiencia de hablar en lenguas. Para poder ser efectiva su alabanza, la adoración que brota del corazón, de su corazón. Para poder enseñar la palabra, para poder impartir el conocimiento bíblico, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Para poder predicar, para orar por otros, que cuando uno tiene que orar por otros, la persona reciba. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado por la imposición de manos. La imposición de manos también en esa forma se ministra a la iglesia, se ministra al creyente a través de los ministros y las personas autorizadas para imponer manos. O sea que el presbiterio, el consejo de ministros, el consejo de ancianos, la parte ministerial son los que están autorizados para imponer manos, y entonces el creyente recibe, si tiene un corazón sincero, el corazón abierto, recibe esta bendita experiencia. O sea que acá hay una serie de consejos de la palabra que la tenemos que tener en cuenta para poder recibir el Espíritu Santo. Y en este día, aquellos hermanos, vuelvo a repetir, aquellos hermanos que todavía no han tenido esta experiencia, pídale al Señor que lo bautice con su Espíritu Santo, que tenga la nueva experiencia de hablar en otras lenguas. A veces lo puede tomar estando en la cocina, haciendo alguna tarea doméstica, trabajando cuando va por la calle. Si sus pensamientos ocupa el Señor y está en constante contacto con Dios, con las cosas de Dios, Él sabe cómo obrar y puede llenar su corazón. Pero hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que buscar la bendita presencia del Señor en nuestras vidas. Y este es mi anhelo, hermanos, como hermano mayor en la fe,
que mantener la doctrina de lo que hemos recibido de nuestros mayores, de nuestros pastores que ya partieron, algunos con el Señor, y es lo que nos dejaron a nosotros esta enseñanza basada en la palabra de Dios, y permanezcamos dentro de esta enseñanza, dentro de la doctrina de Cristo, porque esto es una doctrina, es una enseñanza basada netamente en la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que cumplir, hermano, tenemos que buscar, tenemos que anhelar en nuestro corazón. Así que Dios te bendiga, querido hermano, en este día, y que puedas ser lleno del Espíritu Santo, que puedas recibir esta bendita experiencia. Y ahora voy a orar, intercediendo por la iglesia, intercediendo por los hermanos. Y esto no es una emoción, es algo que viene de la misma presencia de Dios y llena nuestro corazón. Padre de la gloria, he dado tu palabra a la iglesia. He dado el consejo, Señor, en palabras sencillas. Y te pido, Señor, que esto haga efecto, Señor, en el corazón de los oyentes, en el corazón de las personas que ven, que escuchan esta palabra. Te pido que tú los llenes, Señor. A los que están lejos, Señor, llénalos con tu presencia. Alabado sea tu nombre. Te pido por mis hermanos que están allá en misiones, en especial manera. Señor, que tú los llenes con tu presencia, que los que no han recibido la experiencia de hablar en lenguas lo puedan hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por mis hermanos, Señor, acá en Buenos Aires, Señor, acá en los que nos congregamos en Azamor 441, aquellos que todavía no han tenido esta experiencia lo puedan recibir. Los jóvenes que alaban, que cantan, que tocan los instrumentos, las maestras de escuela dominical que enseñan tu palabra, todos los que tenemos cargo dentro de la iglesia, hasta en el mínimo, la mínima tarea que podamos ejercer, Señor, tú puedas llenar nuestro corazón, Señor. Alabado sea tu nombre, y te pido por cada uno de ellos que tú los llenes con esta bendita experiencia para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra del Señor, que podamos en este día ser llenos de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, querido hermano, y vamos a ir compartiendo en estos días todo lo que sea acerca del Espíritu Santo y acerca de la Trinidad de Dios. Empezamos con el bautismo del Espíritu Santo. Es un tema doctrinal que lo tenemos que conocer todos y por sobre todas las cosas experimentarlo. Alabado sea su nombre. Dios te bendiga, hermano. Amén.